testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podía ser la siguiente en compartir conversaciones que edifican. Conversemos. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en nuestro programa conversando con la pastora Betsa y hoy tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros Charlie, ¿cómo estás? Bien, gracias pastora por la invitación. Estamos muy emocionados por estar aquí con usted. Muy bien. Toñito, ¿cómo estás? Muy contentos, pastora. Buenos días. Muy contentos de poder estar aquí. Sabemos que va a ser de mucha edificación, pastora. ¿Vamos a platicar mucho? Bastante, pastora. Bueno, hay un tema que quiero el día de hoy y es el tema de el propósito de Dios en las heridas. Es algo bastante delicado porque a veces decimos, ¿hay propósito en las heridas? Como que no nos imaginamos que en las heridas puede haber algún propósito porque a nadie le gusta, ¿verdad? Las heridas son terribles, las heridas nadie quiere vivirlas, pero las vivimos. No solamente, Toñito, aquí platicando de esto, no solamente cuando nosotros no conocíamos al Señor, que cuántas heridas vivimos, ¿verdad? Cuando no conocíamos al Señor eran heridas tras heridas y golpes tras golpes, pero lo más increíble es que a veces creemos que ya siendo cristianos no vamos a tener heridas, pero a veces sí las vamos a encontrar, de repente no tan fuerte, podría ser como nuestra infancia, Toño, de nuestro pasado, las cosas que hayamos vivido, ¿no? Pero siguen habiendo heridas por palabras que a veces la gente dice que a uno no le gusta, traiciones. Estamos en un mundo caído y siempre va a haber eso. Entonces, Toñito, a mí me gustaría, Toño, que tú me dijeras, aquí te decimos Toñito porque te decimos Toñito, en tu pasado, ¿han habido heridas que tú digas, me hicieron mucho daño y cómo la fuiste superando? ¿Qué nos puedes contar de tu pasado, de tu infancia? Sí, pastora, sin duda. Yo creo que antes de Cristo, pastora, mi vida era un vacío constante. Cuando uno pasa por heridas que te dejan marcas, hay una parte de la palabra que dice en Gálatas, que dice, porque yo traigo las marcas, en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando uno no conoce a Cristo, pastora, sin duda tu vida se torna en un vacío. O sea, es un vacío constante, es una depresión, entras en una ansiedad. Sin duda, mi pasado, mi infancia, hoy en día lo puedo decir, yo tengo una libertad en Cristo, pero sin duda todo lo que viví en mi infancia, pastora, marcó mucho mi vida. O sea, hay una palabra que me encanta mucho que dice, porque yo vengo a traer, porque los he ungido, dice la palabra, ¿no? Porque los he ungido para traer las buenas nuevas a los pobres, para traer sanidad a los quebrantados de corazón y traer libertad de cautivos. ¿Qué marcas me dieron en mi pasado, pastora? Demasiadas que me sumergieron en una depresión total y que ya estando en Cristo, pastora, conocí la verdad de libertad. Pero que empezaron a brotar, ¿crees? O sea, uno cree que, pienso que la forma que nos vamos dando cuenta de las heridas, porque están muy ocultas, ese es el problema. Las heridas están muy ocultas, están en lo más profundo y nosotros no sabemos que cargamos con todas esas cosas. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, comienzan a brotar. ¿En qué momento crees tú que comenzaron a brotar esas heridas que te empezaste a dar cuenta? Puede haber sido en el encuentro que Dios empieza a trabajar y también en tu vivencia, ¿no? ¿En dónde tuviste, Toño, que empezaron a brotar? Sin duda yo sabía que esas heridas de la infancia, ¿no? Como el abandono de papá. ¿Viviste abandono? Sí, pastora. Viví un abandono que marcó mi vida. Sí. Viví un tema de abuso sexual. Wow. Que dejó sin duda una depresión en mí, y lo digo con toda libertad, no para conmiserarme, sino para decir qué ha hecho Cristo en mi vida. Wow. Y cuando yo ya estaba a punto de, porque intenté sin duda ya no querer vivir, tocar tu vida, me sentía lastimado, me sentía sucio, me sentía mal. Cuando conozco del encuentro a través de ustedes en la iglesia, vivo el encuentro, entendí que en Cristo podía ser sanado. Entendí que en Cristo
esa marca que yo viví en el pasado, que me tenía muy mal, sabía que Él podía traer esa libertad verdadera. Yo creo que sin duda el tema del abandono, el abuso que uno puede vivir, o yo pude haber vivido, hoy lo puedo decir, que es un testimonio para más. Gentes que no levantan la voz, pero yo creo que la voz la levantas en Cristo. Cuando viví el encuentro con ustedes, sentí una verdadera libertad, porque yo dije, yo soy libre. Yo soy libre de lo que yo viví en la infancia. Yo soy libre porque es algo que yo no busqué, sino sé que hubo un propósito y yo sé que dice todo pasa por algo, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya estando en la iglesia, pastor, a través de ustedes, a través del pastor, a través Avivamiento internacional, a través de conocer esa identidad, de conocer esa paternidad en Cristo, yo dije, wow, o sea, yo puedo ser redimido, yo puedo ser sanado, yo puedo ser restaurado en todo, ¿no? Sin sentirme culpable, sin sentirme manchado, sin sentirme mal, pastora. Entonces, sin duda, en el encuentro. O no digno, ¿no? O no digno, que era esa parte, ¿no? No me sentía digno de Dios, no me sentía digno de mí. Y es por eso que yo buscaba esos vacíos que habían en mí, que trataba de llenarlos con cuestiones que no eran correctas, pastora. Sí. Wow, tremendo testimonio y eres un valiente en decir que en tu infancia pasaste esto. No, Dios lo que ha hecho es, Dios nos recuerda momentos tan difíciles que a veces no lo recordamos, y llevarnos a esos momentos, no para tener rencor ni con quien hayas vivido la situación, que aquí, con quien tú hayas pasado por eso, ni siquiera con esa persona tener odio, ni rencor, ni resentimiento del que te haya herido, porque esa es la clave aquí, Charlie. La clave no solamente son las heridas, en el propósito de Dios la clave es perdonar esas heridas, ser libre y perdonar a esas personas que te hirieron, esas personas que te marcaron, esas personas. La idea es no cargar con eso, y por eso entra Cristo en nuestras vidas, ¿no? Para que nosotros no sigamos ni con odios, ni con amarguras, ni con rencores. ¿Tú qué opinas en esa área, Charlie? Pues de cómo Dios sana. Yo creo que es inevitable porque pues venimos de un mundo caído y es inevitable pues tener heridas. El problema es de que se van acumulando como un costal de piedras que muchas veces vamos cargando en nuestras espaldas, y llega un momento en que ya no podemos con eso, y eso nos afecta en muchos sentidos, tanto en lo emocional y en lo físico, en las enfermedades, o en lo financiero. Entonces, el poder conocer a Cristo, que Él en la cruz del Calvario revierte toda maldición, nos da esa oportunidad de liberarnos de esa carga. Porque si no, terminamos con un corazón herido, lastimado y endurecido. Entonces, cuando a las personas, o en mi caso, me hablaban de Dios, yo decía, sí, creo en Dios, pero para mí es difícil que Él haga ese milagro. Hasta que entendí que realmente si entregamos nuestro corazón, porque nos da hasta vergüenza a veces platicar esas heridas, ¿no? Como decía Toñito, qué bendición que tenga esa apertura, porque eso edifica. El saber que otras personas pueden ser restauradas a través de la sangre de Jesús, porque entonces ya no escondemos lo que Dios ya sabe. Y entonces Él es donde Él actúa. Exactamente, sí, porque por eso es el intercambio de la cruz del Calvario. O sea, y el intercambio de la cruz con nosotros es para que nosotros entreguemos, porque es importante tratar las heridas. ¿Por qué es tan importante tratarlas? En el propósito de Dios hay un propósito con las heridas, es tratarlas con Dios, llorarlas, no quedarme callado, hablar con una autoridad espiritual, con un hermano de la fe, sacar esas heridas y no tenerlas ahí, porque ellas algún día van a salir. Cuando las personas de repente ya llegan al hogar, o cuando están grandes, enfermedades, todas esas cosas están ahí y realmente son un volcán. Son un volcán que van a hacer erupción en algún momento. Dañan propósitos, dañan matrimonios, dañan hogares, dañan hijos, dañan relaciones. Y no sabemos que muchas veces, claro, vivimos con gente que puede lastimar y todo eso, pero a veces está en nosotros, ¿no? Y tú crees, a ver, Toño, ¿tú crees que las heridas hablan? Porque las heridas hablan. Entendí, pastora, cuando llegué a la iglesia, que tenía yo mucha ira contenida. Llevo ya más de 8 años con ustedes y ha sido de gran bendición.
Pero cuando yo llego a la iglesia, aparentemente por fuera yo estaba bien, ¿no? Yo decía, no, estoy bien, me siento bien. Pero no es cierto, pastora, porque las heridas hablan constantemente con la depresión, con la ira contenida, con nuestras reacciones, con la falta de fidelidad, con la falta de compromiso. Y cuando las heridas hablan, lo denotan con el corazón, pastora. Porque yo creo que cuando tú no tratas las heridas se cauterizan y traen una raíz de amargura, traen una raíz de odio, de venganza, desesperanza. Y yo gritaba, o sea, yo por dentro, pastora, era así de auxilio, ayúdenme, ¿no? O sea, por dentro, pastora, yo estaba casado, estaba bien en mi trabajo, aparentemente, pastora. Pero yo por dentro iba con una marca, por eso yo digo, no, porque yo traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo, porque eran marcas que me dolían, porque eran marcas que yo vivía enojado con las personas, eran marcas donde yo vivía enojado con la persona que me lastimó, estaba enojado con mi papá porque yo decía, es que si mi papá no me hubiera abandonado, yo creo que no me hubiera pasado esto. Y inconscientemente yo le cuestionaba a Dios también, pastora, porque yo decía, ¿cómo si yo tan solo tenía 5 años, tenía 6 años, por qué pasó eso? O sea, yo no entendía el por qué, pastora. Y hablaba constantemente, hablaba cuando intentaba quitarme la vida, hablaba cuando ya no quería continuar, hablaba cuando mi matrimonio estaba a punto de colapsar. Y yo decía, no, yo no quiero eso. O sea, yo quiero realmente una libertad verdadera. Sí. Y por eso el encuentro sin duda fue fundamental. El encuentro, yo sé que es diario, pero el encuentro aquí con ustedes, con la iglesia, trajo una libertad a mi vida que sin duda ha ido restaurando, sin duda de manera integral, mi corazón. Claro. ¿En tu corazón está bien con las personas que te lastimaron? Wow, esa es una pregunta, pastora, que yo en su momento me cuestioné, ¿no? ¿Puedo perdonar? Y yo con toda sinceridad y con Dios de testigo, yo ya las perdoné. Perdoné a esas personas que me lastimaron. Me perdoné a mí mismo por haber atentado contra mí. Me perdoné a mí mismo porque sé que a veces inconscientemente podemos herir el corazón de Dios, pastora, con los pensamientos, con nuestras acciones. Y yo sé que sin duda Dios, a través de la sanidad interior, porque la sanidad interior viene a través de la unción de la iglesia, de la unción de Dios, de Cristo en las iglesias, Cristo, y de la palabra, pastora. Sí. Y yo sé que a través de esa unción, de esa sanidad que viene en mi corazón, que vino en mi corazón, puede traer ese perdón a las personas que atentaron contra mí. ¿Sabes por qué? Es importante porque las personas que te lastiman y nos lastiman, generalmente no se dan cuenta de lo que hicieron. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo no se dio cuenta? Uno dice, es que lo hizo adrede, puede ser, pero a veces no se dan cuenta del daño que pudieron haber causado, pero también nosotros herimos a otros y lastimamos a otros y créeme que no nos damos cuenta muchas veces, entonces esto es importante, ¿verdad? Sí, ¿Algo que tengas que decir sobre? Pues sí, yo creo que hay heridas físicas, en accidentes o en problemas de la vida, pero también emocionales, incluso espirituales. Pero si no son tratadas a tiempo, esas heridas se infectan. Y ahí es donde viene el problema, porque va creciendo el problema a un grado que está de por medio la salud, tanto emocional como espiritual de la persona. Entonces, pues un ejemplo es un corte que alguna vez me hice de niño y yo tenía miedo de regresar a mi casa porque yo sentía que me iban a regañar, porque andaba yo jugando fuera de la casa, ¿no? sin permiso. Entonces, es un detalle, pero una vecina me curó y entonces regresé a la casa ahí parchado, ¿no? Pero hay veces que llegamos así a la iglesia, ¿no? Y yo llegué así a la iglesia también, con heridas, pero a través del tiempo Dios nos conoce y sabe con ese amor, con esa paciencia, de ayudarnos a restaurarlo, a recuperar la autoestima, porque hay veces que son heridas por rechazo o son heridas porque hay fracasos en la vida que son a veces inevitables. No quisiera uno vivirlo, pero cuando llega a suceder, no vemos la salida. Es decir, se nos cierran todas las puertas, a veces que sentimos que no hay solución a los problemas, pero
cuando se abre la puerta de Dios en nuestras vidas, esa es la luz que nos lleva a la restauración. Sí. Entonces podemos decir que el propósito de Dios con las heridas es que las sanemos. Es que no creamos que no están ahí, es que tratemos con ellas porque muchas veces puede traer una bipolaridad de que de repente piensas una cosa y estás bien y de repente vienen las heridas y vienen esos pensamientos, no, esta persona no te quiere en tu matrimonio, no, en el liderazgo o con el hermano en Cristo o familiares. De repente piensas una cosa y de repente las heridas empiezan a hablar. No te quiere, mira, se portó así por esto. Y empieza ese espíritu de rechazo y de tantas cosas. Por eso es importante que las aplaquemos. Para eso está el intercambio de la cruz, que las hablemos con Dios y que le digamos, estoy luchando con esto, por favor, Dios, ayúdame. Necesito ayuda, por favor, sáname. Y quiero ese intercambio y tener la fe de que puedes haber una liberación en eso. Amén. Y canalizar cada herida al propósito de Dios en ese corazón dadivoso, en ese corazón que perdona. No hablamos sí hay heridas, pero damos el resultado de lo que Dios puede hacer por medio de esas heridas y darnos esa libertad a la que fuimos llamados. Y esto es Conversando con la pastora Betsa. Bendiciones a todos.